Y podemos iniciar. Muy buenas tardes a todos en este día 18 de julio de 2025, para la gloria de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio tomando como tema general la oración y como tema particular pues el capítulo 8 del libro de los Hechos. Eh, Básicamente, pues ya habíamos visto el final de la vida de Esteban en capítulo 7 y el principio del 8. Y empezamos a ver la predicación del Evangelio en Samaria por el evangelista Felipe. ¿Qué fue lo que vimos en el estudio pasado? Pues hablamos de Samaria como territorio, la historia de Samaria muy interesante, todos los personajes bíblicos que pues están involucrados en la historia de Samaria. Lo vimos en el estudio anterior, de lo cual sacamos conclusiones de que pues Samaria en la época de Jesús y más adelante en la época pues apostólica y de la predicación del evangelio por la iglesia que empezó en Jerusalén, Samaria ciertamente era un lugar eh, donde había mucha maldad y maldiciones, porque habiendo sido territorio del pueblo de Dios, habían cambiado las cosas por muchas razones y ahora era un lugar idólatra, que si bien tenía recuerdos de haber estado en la familia del Señor, pero muy vagos los recuerdos, y había pasado ya por un proceso de conquista y de pues vuelta a la idolatría, por lo cual había muchas maldiciones en ese lugar, y hay lugares así, ¿verdad?, donde se exacerban, y mucha enfermedad y posesión demoníaca. Pero el Señor mueve al evangelista Felipe para ir a predicar allá. Es el primero que va a Samaria. Y pues eso lo explicamos, ¿verdad? ¿Quién era Felipe y cómo fue que llegó a Samaria? Vamos a retomar el punto, el estudio precisamente en el capítulo 8, y pretendemos terminar el capítulo 8 hasta el 25, versículo 25. Vamos a hacerlo relativamente pues rápido para poder terminar la porción. Voy a ir leyendo por porciones y ir explicando. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, lo que mencionaba al principio, que eran muchos los que tenían espíritus inmundos. Y esto es intuimos por las razones de la historia del territorio. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es curioso ver que el tipo de enfermedad física que este, predominaba eh, tenía que ver, tenía que ver con el movimiento, la locomoción, ¿verdad? La enfermedad de las piernas.
paralíticos y cojos. Había gran cantidad. Vean que era un territorio verdaderamente asolado por las enfermedades y por los demonios, espíritus inmundos y gente enferma de parálisis, cojeras y enfermedades de las piernas, pues. Y como esto se venía dando por la predicación y por la acción de Felipe, el evangelista, pues dice el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. Qué hermoso es cuando un evangelio, la predicación del evangelio completo, ¿verdad? Que trae, pues además de salvación, pues hay sanidades, hay bienestar para la gente y hay, pues, paz en el corazón que trae gozo que pues se nota, pero en el versículo 9 empieza el pero. Eh, Voy a hacer un alto allí, antes de empezar con el pero. El fundamento del capítulo, ¿verdad? La predicación en Samaria se puede establecer en dos áreas: el poder de Dios y su misericordia. El poder de Dios manifestado en un territorio que por mucho tiempo había rechazado al verdadero Dios. Y el Dios misericordioso que está dispuesto a dar segundas, terceras oportunidades. La manera de proceder de Felipe la vamos a analizar. Predicaba a Cristo, hacía señales. O sea que el pueblo de Samaria, la gente del pueblo, oía la predicación y veía las señales. Vean que en el evangelio predicado adecuadamente, pues no nada más se oye, sino que también se ve. ¿Verdad? El pueblo veía las señales que Felipe hacía, señales de liberación de demonios y señales de sanidades. Y pues el pueblo estaba gozoso. Los espíritus inmundos eran expulsados, los paralíticos y cojos eran sanados y el resultado pues era gozo. Había ya esperanza en esa gente por tantos años oprimida por todas estas enfermedades y espíritus inmundos. Ahora vamos a ver el pero. Hay un pero aquí en el versículo 9. Y podemos adelantar desde el principio que eh, el autor del libro de los Hechos le da bastantes versículos a este personaje y nos preguntamos por qué. Lo vamos a discernir por qué le da tanto espacio a este personaje, vamos a ver. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y dice antes porque cuando Felipe empezó a predicar y a la gente a ver sanidades, a ver liberaciones y a recibir el nombre de Cristo en su vida, pues este hombre perdió todo el poder que tenía. Y el poder que tenía antes de que entrara el evangelio allí era muy grande. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Aquí hay un punto de
de encuentro entre el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo y la magia, la magia. Básicamente este tipo de magia se basaba en invocar los espíritus de los muertos y adivinar a la suerte a las personas. Pues era un hombre poderoso en estas artes, este hombre, y de tal manera que se había enriquecido. Además de ser poderoso, era rico, tenía una gran riqueza. Y podemos entender por qué la tenía, porque a través de sus encantamientos y a través de sus artilugios, pues obtenía dinero de la gente y se había enriquecido. Y estaba muy atento a lo que empezó a suceder. Ya no, ya no pudo seguir con su magia. Entonces cambió de orientación. Y se había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Vean que esta es una estrategia de los engañadores, de los que eh, pues se aprovechan de la gente y de sus necesidades para lucrar o para obtener beneficios. Y lo primero que hacen es hacerse pasar por algún grande, o sea que tienen mucho poder. Eso era lo que él, así se presentaba, Simón. Lo había logrado, lo dice el versículo 10. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Vean que aquí hay un conflicto, ¿verdad? Y una lucha por el alma de los hombres. Siempre la hay. Cuando se predica el evangelio, le estamos arrebatando a los falsos dioses el alma de los hombres para, para que conozcan al Dios verdadero. Aquí narra la triste situación de Samaria en manos de estos magos, de estos falsos profetas y falsos predicadores de bienestar, ¿verdad? Adivinando la suerte y, y pues ejerciendo sus artes de magia. Y tenían cautivado al pueblo. Tan es así que decían que éste tenía el gran poder de Dios. Le estaban atentos, versículo 11, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vean cómo la predicación del verdadero evangelio va a confrontar a todos estos falsos y de frente contra el engaño que ha vivido pues la humanidad que no conoce y que no ha conocido la bendición de la salvación y del evangelio de Cristo Jesús. Y aquí viene el punto de inflexión. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, Felipe procedía en orden, era muy ordenado, anunciaba el evangelio del reino y del nombre de Jesucristo. Vean que estos temas debemos como evangelistas pues tener dominio sobre ellos, el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, porque solo en el nombre de Jesucristo pues hay perdón de pecados, ¿verdad? Y el bautismo que simboliza el perdón.
la vida de una vida perdonada que es transformada en una nueva vida. Y eso significaba este bautismo. Bautismo. Todo lo hacía Felipe, predicaba el evangelio del reino, el evangelio del nombre de Jesucristo y el bautismo en agua. Y aquí dice que creyó, también creyó Simón mismo. Eso dice el texto. Y habiéndose bautizado, o sea, se unió a la, pues al grupo de los que pues creían, incluso mostraba fidelidad al estar con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pues él bien sabía que la manera como él procedía eran trucos, era un mago, eran maneras de estafar a la gente, de quitarle sus posesiones. Pero aquí lo que hacía Felipe era auténtico, eran verdaderas sanidades, verdaderas liberaciones, las gentes eran transformadas y Simón, pues con su discernimiento, pobre ciertamente, pero lleno de malicia, eh, pues estaba asombrado. La palabra atónito, yo diría asombrado. Algo nuevo estaba sucediendo en su territorio, donde él antes era el único, el único. Pues así estaba la situación. Seguía Felipe predicando, seguía Simón observando y llega a oído de los apóstoles, porque vean que la estrategia que el Señor puso en esta iglesia era que los apóstoles permanecieran en Jerusalén, pero ante la persecución la iglesia se dispersó, lo dice el capítulo 8 al principio. La persecución vino, una de tantas persecuciones después de la muerte de Esteban. Y pues estos apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Pues se ve que los apóstoles funcionaban como grupo y tenían pues un liderazgo puesto por Dios y tomaban las decisiones y en este caso la decisión era que Pedro y Juan fueran a supervisar la evangelización y apoyar a Felipe. Y llegaron los apóstoles y lo primero que discernieron era que pues debían orar por los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, porque pues discernieron que no habían recibido el Espíritu Santo, estaban en un proceso de evangelización. Felipe les había predicado la salvación, arrepentimiento y pues los llevó al bautismo, pero pues ellos discernieron que habían de orar por ellos, por los nuevos convertidos, para un avivamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Y dice con cierta claridad el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La oración es fundamental. Y ya vimos que cuando se nombraron a los diáconos, y Felipe era uno de los diáconos que ayudaban a los apóstoles lo que requirieron era dedicarse tiempo a la oración y a la palabra, al estudio de la palabra.
Por lo tanto, pues ellos, habiendo estado en oración continuamente, recibieron esta revelación del Espíritu Santo, pues de que fueran a apoyar y de que oraran para que ese grupo que había recibido el Evangelio del reino y del nombre de Jesús y bautismo, pues también quedara completo con el Espíritu Santo. Cosa que sucedió, eh, y los apóstoles, eh, pues no por reglamento, pero así les nació hacerlo, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eh, este, este procedimiento, pues lo vemos aquí en Hechos 8 y en algunas partes adelante, pero no tan detallado como aquí está. Muchos más adelante recibieron el Evangelio, fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo con las predicaciones de Pablo, de Pedro, y de todos los evangelistas. Pero así fue en este caso. Simón, dice Simón, que estaba tan atento, le llamó mucho tuvo le llamó le impactó esto de la imposición de las manos de los apóstoles. O sea, le pareció que todo el secreto del, de el Espíritu Santo en la vida de un creyente estaba en la imposición de las manos, como una magia. Él seguía pensando como mago y dice, ah, caramba, aquí está el truco, imponerles manos. Y entonces, pues se le hizo fácil, ¿verdad? Y ofreció dinero diciendo, dadme también a mí ese poder. ¿A quién le ofreció el dinero? Pues nada menos que a Pedro. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vean qué simplista, no había entendido nada. Los apóstoles eran apóstoles del Señor, habían estado pues cerca de él en su muerte, conocieron su resurrección, lo vieron todavía durante 40 días al Señor resucitado, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos estudiado. Y aquí a este personaje, Simón, se le hacía muy sencillo decir, pues, denme a mí este poder. Eh, Obviamente, él estaba pensando en su ganancia. Todo lo que él quería era dinero. Ya era rico, ya era rico. La prueba es que ofreció una buena suma de dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios se obtiene con dinero. Aquí rápidamente vamos a hacer un análisis de este asunto del dinero. Dice Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean que aquí Simón el mago eh, 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 ofreció una transacción comercial. Él no estaba viendo lo espiritual, él solo vio el comercio. De esta manera él iba a ganar más dinero, porque él ganaba ya dinero.
pero ahora veía que sus ganancias iban a aumentar. Estaba atrapado por el amor del dinero y dice que la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de dolores. El siervo de Dios debe cuidar estos aspectos, pero de una manera muy cuidadosa en su corazón, porque pues estamos viendo que pasan muchas cosas por este asunto del dinero. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Él ya era rico, Simón, y este es una palabra para los ricos que han puesto su mirada en el dinero y su felicidad en el dinero. Dice, pues no te servirá de nada el dinero porque va a perecer contigo. En la palabra de Dios, Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y todavía le agrega Pedro, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué gran error, terrible error que muchos llegan a cometer. Y le dice algo muy fuerte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí lo que está diciéndole, le están mencionando el Salmo 78, versículo 37. Pedro textualmente le da el Salmo 78, 37. Miren lo que dice este salmo. Dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, ¿verdad? Este versículo es el que Pedro tomó para exhortar a Simón. Sus corazones no eran rectos, ni estaban firmes en su pacto. Tu dinero perezca contigo. Pues sí, el dinero no sirve malamente más que para esta época terrenal y nadie puede llevarlo a donde es el destino final de los hombres. Ahora, el don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios viene de la voluntad de Dios y Él tiene que ver los corazones, ¿verdad? Del corazón, dice, salen los pensamientos. Dios está atento a los motivos de aquellos que pretenden servirle. Simón no era elegible, pues amaba demasiado el dinero y en realidad Simón no se arrepintió. Lo vamos a ver a continuación. Dice, arrepiéntete. Pedro lo exhorta al arrepentimiento. Pues es pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura y prisión de maldad podemos decir que es la envidia y la ambición. La envidia y la ambición ponen en una prisión a los hombres que caen en esta maldición, hiel de amargura y prisión de maldad, porque de la envidia y la ambición muy pocos salen, solo con el poder de Dios. Respondiendo entonces Simón, vean que en realidad no se arrepintió. Rogad vosotros por mí al Señor, porque nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Como tantas personas, lo único que temen es el castigo sobre el pecado.
pero ellos no quieren arrepentirse. Nomás dicen, bueno, mientras no me pase nada y no, el Señor no me mande al infierno, pues yo, que me mande al cielo, ¿verdad? Rueguen por mí, oren por mí, así dijo Simón, oren por mí, rueguen por mí, para que no me pase nada malo, pero no se arrepintió. No se arrepintió. Aquí no dice que se haya arrepentido Simón. Es tremendo es esto, ¿verdad? Y ya entendemos por qué el autor del libro de los Hechos, Lucas, le dio tanto espacio a Simón, porque así se lo puso el Espíritu Santo en su corazón, así se lo puso. La obra de Dios continuó por Samaria, versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el evangelio. Está hablando pues de Felipe, Pedro y Juan. Felipe el evangelista. Conclusiones, pues la obra de Dios continuó por Samaria y lo único que transforma el destino de tierras maldecidas y las transforma a bendiciones el evangelio. Ahora estamos viviendo diagnósticos, ¿verdad? Que dicen, no, pues México es esto y lo otro, está en manos de rufianes, y en tal lugar, pues es de gente mala, y en tal país, pues verdaderamente lo único que ha de transformar esas tierras maldecidas por tantas cosas de maldad es el Evangelio. Está en nuestras manos la iglesia. Y así como Samaria, pues fue transformada por la predicación, una tierra que tenía una historia funesta, así nos queda el sabor en nuestro corazón de que el Evangelio transforma territorios completos, salvando las almas de los hombres. Y esto se verá más cuando Cristo venga y la palabra de Dios corra con más y más poder cada vez. Estamos en un tiempo de lucha final de esta etapa. Adelante, Yazaret, con tu tema. En el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios por estos hermosos temas. Así es. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar ahí lo que sigue en el versículo 26. Y nos sigue hablando de Felipe, ¿verdad? Ya el pastor nos habló de lo que ocurrió cuando Felipe se encuentra con esta persona que aparentemente tenía buenas intenciones, ¿verdad? De escuchar el evangelio, incluso invirtió su tiempo porque dice que estaba ahí cerquita, porque tenía un interés, pero ya vimos que no era un interés real en Jesús, sino simplemente un interés pues para ganar dinero, etcétera. Pero bueno, a comparación de ese Simón, vamos a ver que Felipe se encuentra con otra persona que era completamente diferente a este Simón el mago. Y dice que, bueno, ya partieron, ¿verdad? Hacia Jerusalén, porque dice que regresaron Pedro con Juan, con este Felipe. Pero dice en el 26 que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y miren, vamos a verlo por partes. Este camino, hermanos, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, nos dice Lucas, ciertamente pues era un camino desierto, no solo en
en su clima, por así decirlo, sino que desierto que era, no era muy transcurrido este camino, no era como la ruta, había dos rutas para cruzar hacia Egipto y este era de los caminos menos transitados, ajá. Por ahí va, hay que empezar porque cuando el Señor le habla a Felipe y le dice, levántate y ve, o sea, Felipe no dijo o no se puso a cuestionar lo ilógico de esa orden, ¿verdad? Lo ilógico que era, por qué de ir a ese camino que además me queda lejos, que además este es desierto, que además pues casi no hay nadie, o sea, no, él no se pone a cuestionar el por qué, él simplemente dice que se levantó y fue. Y miren, vamos a hablar un poco, hermanos, a regresarnos tantitito acerca del pueblo israelita. Dios siempre tenía un propósito al haberse elegido un pueblo para él, un pueblo que tenía el propósito, la tarea de ser luz a las naciones, que tenía el propósito y la tarea de ser la justicia de Dios a todas las naciones. El propósito de él hacerse un pueblo para él mismo no es que ellos acumularan todas las bendiciones para ellos mismos, sino que ellos como pueblo fueran el canal para llegar a todo el mundo. Ese era el propósito de que Dios se hiciera un pueblo, ¿verdad? No para ellos mismos, sino para extender las bendiciones de Dios hacia todos. Y ellos eran el medio, así es como Dios quería que fueran las cosas. Sin embargo, no lo entendieron. El pueblo israelita nunca entendió esto. Siempre se hicieron hacia dos extremos. Por un lado, este nacionalismo separatista, ¿verdad? Que no quería ningún contacto con las naciones gentiles, y no es del tiempo de Jesús. O sea, esto es desde el Antiguo Testamento. Vemos el ejemplo de Jonás, era un profeta levantado en su tiempo que Dios envió a una nación gentil a predicarle arrepentimiento y Jonás no quería. O sea, no quería ir. Y al contrario de obedecer como Felipe que le dice, ve a tal lugar, Jonás se fue hacia el otro lado, él huyó, o sea, él dijo, yo no voy a ese lugar. Y ya después, pues después de ser tragado por un pez y todo lo que tuvo que pasar, obedece, ¿verdad? Pero incluso cuando esta nación se arrepiente, Jonás se enoja, o sea, Jonás se enoja el que Dios haya tenido misericordia de esta nación. Otro extremo de estos israelitas es que bajo la influencia muchas veces de las naciones aledañas, naciones gentiles, cayeron en la idolatría. Fueron un pueblo idólatra y mientras ellos fueran un pueblo idólatra que se amoldara a las ideas de las naciones paganas que adoraban dioses paganos, pues entonces no iban nunca a tener un mensaje de justicia de Dios que dar a las naciones. Esos eran los dos extremos en los que el pueblo de Israel se desvió, ¿verdad? Ahora, debido a este fracaso que ocurre con Israel, porque fue un fracaso, ¿no? Ellos no quisieron entender, no quisieron el recibir esa parte del ser la luz para todas las naciones, ¿verdad? Ellos solo querían para ellos mismos todas las bendiciones. Pero bueno, a pesar de esto, nuestro Dios soberano, ¿verdad? El que controla todas las cosas, abre un nuevo canal por medio del cual todas sus bendiciones pudieran llegar al mundo entero. Y este fue la iglesia. Usted me va a decir, no, fue Cristo. Sí, claro, la iglesia conformada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y por toda su obra redentora que Él hizo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Felipe entra, ¿verdad? Es parte de esta iglesia, es parte de este nuevo canal, nuevo medio en el que Dios quería darse a conocer a las naciones. Entonces, ya vimos cómo desde el Pentecostés se fue extendiendo poco a poco y bueno, fue alcanzado otro objetivo a través de Felipe en estos versículos que leemos. ¿Por qué? Porque Felipe presenta el evangelio a un gentil y a través de este hombre que ahorita vamos a estudiar, al que le comparte, que además era un alto funcionario de la corte de una reina etíope, pues el evangelio llegó al continente africano. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Qué poderoso. O sea, Dios no tenía
intenciones de quedarse en una zona, solo una zona geográfica. Dios quería darse a conocer al mundo entero. Y la iglesia cumplimos hasta la fecha esa misión tan importante. Entonces, en comparación con Simón, la fe de este etíope que ahorita vamos a ver fue una fe verdadera, fue una fe real y dio como resultado pues su salvación. Ajá. Y miren, dice, entonces se levantó y se fue Felipe, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí vamos a quedarnos un poquito. Miren, la fe salvadora, la fe, ¿verdad? Que es esa clase de fe que tuvo este etíope, exige una preparación adecuada. La parábola del sembrador, y ya hemos estudiado esta palabra, ¿verdad? Nos ilustra cómo únicamente la tierra fértil, ¿no? La semilla sembrada en una tierra fértil produce frutos. Y este pasaje que vamos a leer nos muestra estas características que nos indican cómo es la preparación de la tierra a través de cómo fue pues el mensaje que le llega a este etíope, ¿verdad? A través de la predicación de Felipe. En primer lugar, vemos que el Espíritu Santo fue el que obró en todo esto. Él fue el que planeó todo esto. Él fue el que le dijo a Felipe, ve, muévete a tal lugar. Él ya sabía por dónde iba a pasar el etíope y sabía a quién mandar para encontrarse específicamente en ese momento, en ese camino desierto, con ese etíope. Y fue el que fue utilizado, fue Felipe. La salvación de cualquier creyente, hermanos, es un plan de cualquiera, de tuyo, mío. Fue un plan llevado a cabo solamente por la obra de Dios. Se origina en la voluntad eterna de Dios, porque Dios ya nos tenía pensados desde antes de la fundación del mundo, pero nos fue impartido por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la predicación del Evangelio, que está apartada de la obra vivificante del Espíritu, pues no va a producir una fe verdadera, al contrario, va a producir tropezadero y locura. Pablo nos dice en 1 Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando la predicación está separada de la obra del Espíritu Santo, va a ser solamente locura, no lo vamos a poder comprender. ¿Por qué? Porque ya vimos que esta salvación, ¿verdad? La obra salvífica es una obra orquestada totalmente en el Espíritu. Él es el que mueve todas las cosas. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo comenzó su obra al transportar a Felipe a una posición estratégica de una forma soberana y muy específica. Gaza, al lugar en donde lo envía, era una de las principales ciudades de los filisteos. Eran 5 ciudades. Más adelante va a mencionar a otra, pero bueno, lo manda a ese lugar desierto. Otro vemos que la voluntad sumisa de Felipe, ¿verdad? Felipe no se puso a cuestionar a Dios, a decirle, ay, ¿por qué tengo que ir ahí? Él simplemente dice que se levantó y se fue a donde Dios le dijo que tenía que ir. Dios hace cumplir su voluntad a través de herramientas humanas. Aunque Él es el Dios soberano, Él nos utiliza, Él usa estos medios, estos instrumentos que somos nosotros, vasos frágiles de barro, dice Pablo, pero usa estas herramientas, ¿verdad? Pablo también nos dice que en una casa hay utensilios para todo uso, de oro, de plata, de madera, y unos que tienen usos honrosos, otros deshonrosos. Dios utiliza instrumentos santos. Y vemos aquí que Felipe fue uno de estos instrumentos, uno de esos utensilios que Dios utilizó, ¿verdad? Entonces, cuando se le ordena ir, a lo que parece algo ilógico, él simplemente obedeció. Y por esa obediencia voluntaria,
él se convierte en este medio por el cual Dios salvó a este eunuco. Y su alcance va más allá de eso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál era la actitud del eunuco. Dice que el eunuco había ido a Jerusalén para adorar. O sea, él era un eunuco, él no era judío, él no tenía ninguna relación con Israel, pero él era un buscador de la verdad de Dios. ¿De qué manera, cómo tenía este atisbo del Dios verdadero? No lo sabemos, pero él estaba en esa búsqueda, ¿verdad? Del Dios verdadero. Tanto fue así que el viaje que él tenía que hacer era un viaje larguísimo, era un viaje muy, muy largo. Además, él era un poderoso funcionario de Etiopía y a pesar de su posición, a pesar de su mucha riqueza, él sentía un vacío tan grande en su alma que lo llevó a viajar tanto, ¿verdad? Pero dadas las condiciones del judaísmo en esa época, ya vimos toda la religiosidad, todo esto que se movía, ¿verdad? Esta hipocresía, seguramente lejos de encontrarse más cerca del Dios verdadero, en el templo a donde él iba a adorar, pues creció su vacío, porque para empezar era un eunuco y no se le tenía permitido entrar a adorar, nunca se le iba a permitir por ser un mutilado, ¿verdad? Lucas nos dice que era un eunuco, pues un eunuco era una persona que había sido mutilada de sus genitales y según las leyes judías no se le permitía entrar a esa clase de personas al templo. Entonces, aunque él no tenía completa la luz de la verdad, el estar en esa búsqueda de Dios, ¿verdad? Y Dios que conoce todos los corazones, le entrega la revelación total de Jesucristo a través de la predicación de Felipe. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, que todo aquel que busca al Señor, pero que con un corazón de verdad, con todo el corazón, dice, me va a encontrar. El Señor se va a presentar, el Señor se va a revelar a esos corazones. Otro es la palabra de verdad. Miren, ahí en el versículo 28 dice, volvía sentado en su carro, el eunuco, y leyendo al profeta Isaías. Él no estaba leyendo cualquier libro, él estaba leyendo las escrituras, ¿verdad? Entonces, tenía deseos de conocer a Dios, estaba buscando en el lugar correcto, que era en la palabra de Dios, porque Jesús afirmó en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba buscando, claro, en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, todos los elementos estaban en su lugar. La obra del Espíritu Santo estaba completa. El Espíritu Santo había mandado a una persona para completar esto, que era revelar a Jesucristo, a la persona de Jesucristo, a este eunuco. Y entonces estaba obra esta completa del Espíritu Santo. Felipe había obedecido, estaba donde tenía que estar y estaba todo listo para encontrarse con este hombre. Y entonces dice que en el 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Quien estaba leyendo era el eunuco. Y le dijo, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco le contesta, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo se fue dando toda esta obra. Entonces le dice a Felipe el Espíritu que se acerque y Felipe no se puso, ay no, qué pena. Seguramente como era una persona importante viajaba con todo un séquito. No era él, nada más él y sus 4 hombres que cargaban su carro, ¿no? Viajaba con un séquito. Y sin embargo, él fue valiente. Y es que la valentía, hermanos, pertenece a los que están llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a demandar ser valientes. Y entonces, aunque debió de haber sido intimidante, Felipe obedeció. Y entonces se acercó y empieza a escuchar, ¿verdad? Que él está leyendo a Isaías y él ve esa ventana de oportunidad y entonces le dice, oye, ¿y entiendes? ¿Entiendes lo que estás
leyendo. Esto nos enseña, hermanos, que el mensaje que nosotros predicamos debe de ser centrado primero, pues, en la palabra de Dios. No vemos acercarse a Felipe presentándose, incluso aunque era un hombre influyente, el eunuco, él solamente ve una oportunidad, la ventana, leía a las escrituras. Felipe dice, pues yo conozco las escrituras, le pregunta si entiende lo que lee, el eunuco responde, no, nunca nadie me ha explicado, y lo invita a subir a bordo. Algo que debemos aprender es que tanto Esteban, que ya lo estudiamos, como Felipe, ellos tenían conocimiento no suficiente, hermanos, más que suficiente sobre la escritura. Y todos, y esto nos enseña que todos debemos de estar bien preparados, como dice Primera de Pedro 3:15, para presentar argumentos de quien demande razón de vuestra esperanza. Y así fue Felipe. Él escuchó que estaba leyendo Isaías, él dijo, yo conozco esa palabra, esa porción de la escritura, habla de Jesús, y de ahí se agarra y comienza a predicarle y presentarle a Jesucristo. Ahora, ¿por qué él le dice? El pasaje del 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Miren, la duda que tiene este eunuco, hermanos, es muy comprensible, porque además él en su ignorancia, porque leía, pero no tenía la revelación, había divisiones, además, ahora que Cristo pues ya había venido al mundo, de quién hablaba el profeta, ¿verdad? Los judíos seguramente decían una cosa, algunos otros decían otra cosa, pero Felipe, él no tenía dudas. Él sabía de quién hablaba Isaías, él sabía a quién se estaba refiriendo y comenzó a hablarle desde esa convicción. Él dice, del que habla aquí yo lo conozco, es Jesucristo, ¿no? Y comienza a hablarle desde ahí, hermanos, de Jesús. Y esto a mí me deja algo bien importante. Él estaba leyendo una escritura del Antiguo Testamento, pero en esa escritura, en Felipe ve a Jesús y dice que a partir de ahí, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, que a Jesús lo vamos a encontrar, hermanos, en toda la Biblia, o así tendría que ser. Toda la Biblia nos habla y nos señala a Jesucristo, y por eso es que debemos estudiarla y debemos escudriñarla para que desde cualquier escritura nosotros podamos hablar de Jesucristo. Dice que él leyó Isaías y dice que comenzando desde ahí, él le anunció el evangelio de Jesús. ¡Qué tremendo! Y miren, ¿cómo debe de ser el mensaje? Pues debe de estar centrado en Jesucristo, ¿verdad? ¿Le anunció su testimonio? No. ¿Le anunció una charla motivacional? No. ¿Le habló de sus grandes maestros, Pedro, los apóstoles? No. Le habló de Jesucristo. El mensaje de evangelización debe centrarse en Jesucristo. Para que cualquier predicación sea eficaz, debe presentarse de manera clara y comprensiva a la persona y la obra de Jesucristo. No se habla de un testimonio propio, porque solamente, hermanos, la palabra en sí misma tiene el poder de Dios para salvación. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra en sí misma es poderosa, hermanos. No tenemos que agregarle absolutamente nada de nuestra cosecha, nada de grandes filósofos, nada de psicología, nada de consejos motivacionales, nada. La palabra de Dios ya es perfecta. La verdad bíblica acerca de Jesucristo es el mensaje esencial que todo pecador debe escuchar. Romanos 10:17, la fe, esa fe salvadora, es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y miren, cuando todo esto se conjunta, la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La predicación efectiva, el mensaje correcto. Entonces, esto produce la respuesta adecuada. Versículo 36 al 40 dice, y yendo por el camino, pues ellos seguían hablando, Felipe les seguía predicando, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, yo no sé hasta qué punto llegó la predicación de Felipe, pero él ya sabía del bautismo. El eunuco ya sabía ya tenía noción del bautismo y él vio agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí ya confesó, hizo su confesión de fe, confesó en base a la predicación bíblica, ¿verdad? A la presentación correcta del Evangelio, hace una confesión de fe y entonces manda parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguieron gozoso su camino. Entonces, la preparación del Espíritu, la presentación de Felipe se combinan, producen la respuesta adecuada de parte del eunuco y la respuesta fue, tuvo fe salvadora. Hizo una confesión de fe, confesó al Señor como su único, como Señor y Salvador, el Hijo de Dios, y produjo un fruto porque dice que siguió gozoso su camino. El gozo, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Felipe es arrebatado, desaparece de la vista del eunuco y dice que en ese momento esta parte de es arrebatado, no sabemos de qué manera. Yo no dudo, hermanos, que lo haya así quitado, desaparecido de un lugar y movido a otro lugar, porque Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera, pero desapareció, cumplió su propósito, hizo lo que tenía que hacer según el Espíritu Santo le mandó que hiciera. Y entonces él fue llevado a otro lugar de Gaza, que era de la región de los filisteos, ¿verdad? Fue llevado a otra región, a la ciudad de Azoto, que es la antigua ciudad filistea de Asdod. Y Felipe siguió predicando en todas las ciudades en su camino hasta llegar nuevamente a Cesarea, como termina el versículo 40, ¿verdad? Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es un claro ejemplo, hermanos, de que la predicación no depende de nosotros. La predicación es una obra orquestada por el Espíritu Santo. Nosotros simplemente tenemos que tener un corazón dispuesto, oídos obedientes y escudriñar las escrituras para que en el momento que el Señor diga ahí, ve allá, en ese momento nosotros estemos listos y preparados para predicar el mensaje del Evangelio. Pero de antemano el Señor ya hizo toda la obra, porque es una obra de Él. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que hoy nos has hablado. Una palabra muy instructiva, Señor, una palabra con un claro ejemplo, dos claros ejemplos, Señor, de cómo nosotros debemos, Señor, movernos en tu espíritu, Padre Santo, para poder llevar a cabo tu obra, Señor. No se trata solo de tener buenas intenciones o de creer que otras personas tienen buenas intenciones, Señor, sino que tú nos has llamado a que debemos de tener discernimiento, que debemos de vivir sometidos, Señor, a tu espíritu, porque es el único, Señor, que nos va a alertar, nos va a guiar, Señor, a dónde hemos de ir, incluso qué hemos de decir, Señor, como dice tu palabra, tú eres, Señor, el que mueve todo, Señor, y hoy nos enseña, Señor, este claro ejemplo, que no es en nuestras fuerzas, Padre, que es todo, Señor, bajo tu voluntad,
sometidos, Señor, en completo control a ti, Señor, que tú obras poderosamente, Señor, en todos aquellos, Señor, que se someten a ti. Ayúdanos, bendito Padre, a ser esos siervos, Señor, sumisos y obedientes, Señor, que aprendamos verdaderamente a escuchar tu voz, Señor, a estar atentos, a oír, Señor, tu instrucción y no querer, Señor, hacer las cosas por nosotros mismos y no movernos, Señor, por esas corrientes incorrectas, Padre Santo, que muchas veces pues se valen, Señor, de esa necesidad de la gente, Padre, para hacer cosas incorrectas, para manipular, Señor, las emociones de las personas y realmente, Señor, no las están llevando, Padre, al arrepentimiento y a conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor, a no caer, Señor, en esas trampas y no desviarnos, Señor, de tu evangelio, Padre, no desviarnos, Padre, de ninguna forma, no que podamos hacer caer, Señor, a otras personas. En el nombre de Jesús, pues gracias, Señor, y ayúdanos en todo momento, Padre, que esta palabra, pues sea, Señor, siempre viva en nuestros corazones, ese ejemplo, Padre, de Felipe, Señor, que sea un ejemplo que podamos, Señor, pues nosotros también llevar a cabo, Señor, y poner en práctica, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron. Amén. Hermanos, les recuerdo que tienen que salirse de esta sesión y Perdón, nuevamente lectura le, bíblica. le notificamos a los discípulos que durante el mes de agosto no habrá estudio los viernes. Reanudamos en septiembre para la Primera. gloria de Dios. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones. noches, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Por cuestiones técnicas no va a haber lectura para que descansen, hermanos. Dios les bendice y gracias. Bye.